Que mis hermanos tengan todos un buen día. Que el Señor les bendiga a cada uno. Los invito a que ubiquen en sus Biblias Daniel capítulo 6. Vamos a seguir estudiando este gran libro del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 6. Específicamente vamos a leer del verso 16 al 23. El libro de Daniel, capítulo 6, del 16 al 23. Si lo han encontrado, me confirman para poder leer. ¿Sí? ¿Me lo encontraron? Amén. Bien. Dice entonces la palabra del Señor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión salió en él, porque había confiado en su Dios. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, seguimos en su presencia, confiando en Cristo nuestro Señor como suficiente Salvador, como nuestro Rey soberano, y en este preciso momento, Señor, le pido con toda sinceridad que usted me ayude, que me dé de su gracia, que me capacite. Señor, así como usted habló a través de la burra de Balaam, Señor, así también puede usted hablar a través de mi boca. Hacerme, Señor, que pueda ser claro para que mis hermanos entiendan y para que todos juntos nos pongamos por obra su palabra santa. Por favor, soy un siervo inútil que necesita de su ayuda, que deseo cumplir con mi labor. Se lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos ante posiblemente el capítulo más conocido de Daniel en la historia, que ha sido de múltiples maneras interpretado, ya sea en obras de teatro, en el cine, en las historias bíblicas para los niños, es de las que más se ve también. Y es un capítulo que nos deja mucho, hermanos. Vamos a irlo viendo paso a paso. Y por introducción quisiera decirles algo, que por lo general las personas en este mundo viven enfocadas en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Cuando uno les pregunta por el futuro o si creen en la vida venidera, probablemente le respondan que no, que ellos viven lo más posible esta vida porque no hay otra. Dejan a Dios y a sus advertencias en las Escrituras de lado y viven ellos para cumplir sus propios deseos, sus anhelos, sus caprichos, sus sueños, y dejan así afuera todo lo que tenga que ver con Dios y la vida venidera. ¿No conocemos nosotros acaso personas así? ¿No tenemos familiares, no tenemos amigos que ignoran completamente las advertencias que nosotros le podemos dar o que ellos han escuchado también y viven sin ley, sin Dios en el mundo? Y no solo esto se da de manera individual en la sociedad, sino que se da en forma grupal, donde muchos se juntan para dar rienda suelta a sus caprichos y concupiscencias. Pasa, por ejemplo, en recitales, en conciertos, en carnavales como el de Río de Janeiro, sino que estos, hermanos, no se da solamente individualmente, como les digo, se da de manera colectiva, donde un gran grupo se reúne para adorarse a sí mismo, a sus propias concupiscencias, a sus caprichos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿es posible que acaso esa clase de actitud egoísta, que ignore a Dios, a su ley, que no confíen en Él, se está infiltrando en la iglesia, se está infiltrando en el pueblo de Dios? ¿Estamos ignorando nosotros la ley del Señor para seguir nuestras propias leyes? ¿Estamos cómodos y satisfechos con lo que el mundo nos da, que nosotros estamos
anhelando querer vivir siempre en este mundo y no anhelando la segunda venida de Cristo? Pues bien, el capítulo de hoy, Daniel 6, fue escrito, como bien todos ustedes saben, para los judíos en el exilio, porque estos hombres se veían enfrentados al dilema y a la tentación de ignorar la ley de Dios y de acomodarse a los estándares babilonios, ¿ya? Si estás en Babilonia, hazte un babilonio, ¿ya? Eso te va a evitar muchos problemas. Vas a tener un buen comercio, vas a ser respetado, vas a ser querido por nosotros. Mira, tu templo fue destruido, Jerusalén fue destruida, tu Dios no tiene poder sobre los dioses babilonios. Probablemente eso le decían los babilonios a los judíos. Tienes que adaptarte para sobrevivir a este mundo. Te va a asegurar un buen futuro de prosperidad. Cosas así a lo que estaban enfrentados los judíos en ese entonces y a lo que probablemente hoy también nosotros estamos tentados a caer. Pero hay un hombre que se levanta aquí en esta historia y que su vida de fe práctica, una vida de obediencia a Dios, producen en el pueblo una gran influencia para continuar siendo fieles, leales a Dios y confiar en sus mandamientos. Como vimos anteriormente en el capítulo 5, Babilonia había caído en manos de los medos y de los persas, y ahora una nueva administración estaba al mando de Babilonia, a cargo de Ciro el Grande, como lo había predicho Isaías, y como la estatua de Nabucodonosor que vio en el sueño había dicho que caería la cabeza, y luego vendría, ¿cuáles? Los pechos y brazos de plata. Entonces, así comienza nuestra historia y la vamos a dividir en 5 escenarios, ya para que me vayan siguiendo. Del versículo 1 al 5, el primer escenario va a ser la envidia de los gobernadores y la creación del plan siniestro, ¿ya? El segundo escenario va a ser el siniestro plan se presenta ante el rey y es ratificado por él, del 6 al 9. El tercer escenario va a ser la respuesta de Daniel al edicto y sus consecuencias, del versículo 10 al 15. Cuarto escenario, Daniel es salvado de los leones, pero sus enemigos no, del 16 al 24. Y por último, el edicto del rey Ciro, del 25 al 28. Bien, entonces comencemos con el primer escenario, que es la envidia de los gobernadores y la creación del plan siniestro. Dice el versículo 1, pareció bien a Darío, o a Ciro, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces así comienza nuestra historia, mostrándonos que el rey Ciro tiene que reorganizar el imperio. Ya ahora habían anexado Babilonia y era necesario colocar a más administradores, a más funcionarios para que se hicieran cargo. ¿Ya? Estos sátrapas, que eran 120, eran funcionarios de gobierno que estaban puestos para ellos ver la seguridad del imperio, la seguridad de su provincia y para recolectar los tributos públicos. ¿Ya? Y sobre estos 120, Darío coloca a 3 gobernadores principales, para que estos sátrapas fueran y le dieran todas las cuentas a estos 3 gobernadores y así llevaran bien las cuentas. Y el rey no fuese perjudicado, porque probablemente algunos sátrapas podrían dejarse parte de lo que ellos recolectaban para sí mismos. ¿Se acuerdan de Saqueo? Entonces, por ningún motivo el rey quería ser perjudicado y coloca a estos 3 gobernadores. Y se nos relata que uno de ellos era nuestro Daniel. El Daniel que había llegado siendo jovencito, adolescente a Babilonia, ahora ya es un anciano de más de 80 años, pero aún así él seguía estando lúcido y bien capaz de desarrollar sus tareas en el imperio. En el verso 13 nos habla de él, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey Ciro aquí en nuestra historia, al igual que Nabucodonosor, observan claramente que Daniel es distinto a los demás. ¿Ya? Es un hombre peculiar, es un hombre que posee algo diferente al resto. ¿Pero qué es esto? Y nosotros sabemos por el testimonio de las Escrituras, que era el Espíritu Santo que estaba en Daniel y que lo apoyaba, lo ayudaba en su vida espiritual, privada, como también en su vida pública y política. El Señor aquí está capacitando a Daniel para desarrollar sus tareas de la forma más excelente. Y eso, hermanos, es un ejemplo también para nosotros, como creyentes, de cómo nosotros debemos desempeñarnos en nuestras funciones, en nuestro trabajo, en las labores que nosotros tenemos. Debemos ser siempre hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, ser excelentes en lo que hacemos. Y esta idea de hacerlo a Daniel, ponerlo sobre todo el reino, ponerlo sobre los otros 2 gobernadores y los sátrapas, esto no le agradó en lo más mínimo a los demás, a sus colegas. ¿Ya? Ellos ven con malos ojos
que un exiliado judío esté a cargo sobre todo el reino. Ellos no querían esa clase de administración. Entonces ellos, impulsados por la envidia, por el odio, empiezan a crear un plan siniestro para deshacerse de Daniel, y leemos entonces en el verso 4 y 5 que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces aquí nosotros vemos una meta en común, donde este grupo de sátrapas y gobernadores se reúnen para buscar la ocasión de acusar a Daniel. Esta envidia no solamente se da por el hecho de que Daniel era judío, de que era exiliado, no, probablemente con toda certeza era porque Daniel, si bien se había adaptado a la vida en Babilonia, su corazón no se había transformado en Babilonia. Él no había aceptado la doctrina de los babilonios, no era un hombre que robara, que mintiera, no era un hombre que hacía nada ilícito, y eso le molestaba a los babilonios. Probablemente los otros gobernadores y los sátrapas querían robar, querían sustraer de los tributos públicos, y Daniel, como era tan intachable, ponía las cuentas y no los dejaba hacerlo. Entonces ellos de alguna manera querían deshacerse de él. Hermanos, si no es lo que sucede a menudo, en que los hombres del mundo, los hombres gentiles que no conocen a Dios, desprecian a los hombres santos, los quieren lo más lejos de ellos posible, no quieren tener nada que ver con Dios y con su pueblo. En la mayoría de los casos, esas personas buscan hacernos el mal por el simple hecho de no ser iguales a ellos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. La lucha entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo está siempre, hermano, desde el inicio de la historia. Vemos a Caín matando a Abel por el simple hecho de que su ofrenda no fue aceptada por Dios. Vemos aquí envidia. Así también era la forma en que estaban actuando estos hombres. Ellos simplemente no van a hacer lo que hizo Caín, que van a tomar una piedra o un palo o algo y van a matar a Daniel a sangre fría directamente. No, ellos iban a ser más inteligentes y iban a usar otra estratagema que el diablo también usa para atacar a su pueblo, que no es la vía física, ¿cierto?, matar a sangre fría, sino que usando las leyes para eso, ¿ya? Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Ellos comienzan a investigar a Daniel y ven que no pueden acusarlo de ninguna clase de mal. ¿Ya? Se rindieron en esa forma de acusación. Pero hay, hermanos, aquí un testimonio claro de la forma en que un cristiano debe vivir. Daniel estaba viviendo tal cual como nos enseña el Nuevo Testamento, como nos enseña Pedro y Pablo. Dice Pedro que manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Daniel mantenía una buena manera de vivir delante del mundo, y ¿eso qué llevaba? A que murmuraran de él por eso. Entonces, si tú estás viviendo conforme a la voluntad del Señor, no esperes que te alaben, van a murmurar de ti. Timoteo, o sea, Pablo en 1 Timoteo también dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, hablando de los requisitos, ¿cierto?, de los ancianos, pero no se aplica solamente a los ministros, también a las hermanas, a todos los que conforman la iglesia. Debemos tener un buen testimonio con los de afuera para que no caigamos en descrédito y el lazo del diablo. Bueno, así es como Daniel vivía. Daniel vivía de una forma que glorificaba a Dios. Él confiaba en el Señor y obedecía sus mandamientos. Es por eso que ellos van ahora a relacionar la acusación de Daniel con algo que tenga que ver con la ley de Dios. Y eso nos lleva al segundo escenario, en que el siniestro plan se presenta ante el rey y es ratificado por él. Dice el 6 y el 7. Estos gobernadores y sátrapas se juntan delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días le mande petición ante cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Bien, estos hombres malvados se juntan delante del rey para declararle una idea que pareciera ser muy buena al comienzo, ¿ya? Algo que iba a unir a todos los súbditos del imperio, donde se mostraría ahí cuán leales son a Ciro y su administración. Y esta idea era la de promulgar un edicto real en donde ninguna persona del reino podía orar o pedir a sus divinidades, sino hacer antes primero a Ciro, ¿ya?, a Darío.
Este rey era elevado entonces como una especie de mediador entre los dioses y los hombres. Era este espíritu, hermanos, el que impregnaba a Medo-Persa en ese momento y el que ha impregnado a la mayoría, por no decir a todos, los estados y autoridades que han habido en el mundo, donde se coloca al Estado y sus gobernantes como dioses, como aquellos que pueden proveerles de todo lo necesario, salvarlos. Muchas personas tienden a pensar así del Estado, o viven así. Piensan que el Estado es su salvador, que les provee todo lo necesario, y cuando el Estado les lanza sus ideologías, sus propuestas diabólicas, ellos aceptan con todo gusto, porque su Estado es su Dios. Y es así, hermanos, a lo que estaba pasando aquí. Es exactamente lo mismo. Daniel se estaba viendo obligado a elegir. ¿Voy a servir al Estado, voy a servir al rey, a su edicto, o voy a servir a mi Dios? Se estaba ahí en la encrucijada. ¿Qué voy a hacer? Y esta historia, este edicto, se presenta delante del rey, hermanos, con una mentira. ¿Ya? Satanás es el padre de la mentira y los que son mentirosos son sus hijos. Y es precisamente lo que vemos aquí. Ellos dicen, todos los gobernadores, todos los magistrados, todos los capitanes, es imposible que todos hubieran puesto de acuerdo para poder firmar este edicto. Al menos el mismo Daniel no fue consultado, entonces estaban mintiendo ellos con respecto a que todos estaban de acuerdo. Y se nos dice el castigo: el que no obedezca este edicto va a ser lanzado al foso de los leones. ¿Qué era este foso? Era una cisterna subterránea bajo suelo que tenía una abertura a la cual estos medos persas echaban leones, fieras salvajes. Ustedes conocen los leones, no hay que decirlo, son criaturas muy salvajes, poderosas, que tienen garras afiladas, que desgarran todo, dientes poderosos que quiebran huesos. Echaban ellos a estos feroces felinos y era el medio que ellos tenían para castigar a los que cometían infracciones en el reino. Era la pena capital. Entonces, si el pueblo estaba con miedo, temeroso de cometer delitos, porque ese era el castigo que les esperaba. Y leemos en el verso 8 y 9 que ellos le dicen: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Estos hombres pareciera que tenían prisa en el asunto. Querían que firmara luego el rey para que no se le escapara Daniel. Ellos sabían que un edicto, una vez firmado y sellado por el rey, ya no había vuelta atrás, no podía ser cancelado, abrogado. Entonces el rey, tal vez influenciado por el hecho de que iba a ser elevado al estándar de mediador entre los dioses y los hombres, él firma apresuradamente el edicto, sin saber las cosas que tenían los sátrapas por detrás en este edicto. Pasamos entonces al tercer escenario, que es la respuesta de Daniel y sus consecuencias. Dice el verso 10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y aquí, hermanos, el verdadero proceder de un cristiano ante las impías leyes de un gobierno. ¿Ya? Daniel no fue a realizar protestas masivas, sino que él fue a orar a su Dios. Pero nosotros, cuando una ley impía se levanta, y por ejemplo en este caso les impedían orar y rogar delante de su Dios, lo que nosotros debemos hacer es desobedecer. Desobedecer. Eso es lo que debemos hacer. Pero aquí Daniel nos muestra y ejemplifica las palabras que yo sé que ustedes recuerdan de los apóstoles cuando ellos dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Está bien que nosotros obedezcamos a las autoridades de nuestro país, a las leyes, cuando son de acuerdo, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, cuando están de acuerdo a su palabra, pero cuando se nos impide, por ejemplo, servir a Dios, que ya nosotros nos podemos congregar, no podemos orar a Dios, francamente debemos desobedecer, cueste lo que cueste. Daniel no fue rápidamente a quejarse delante del rey, para decirle: oye, Ciro, ¿por qué firmaste rápidamente el edicto si tú sabes que yo oro a mi Dios? No, él fue y dice que entró a su casa y sigue el ejemplo de David. David escribe en el Salmo 55, 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Se nos dice también que sus ventanas daban hacia Jerusalén, oraba hacia allá. ¿Qué significaba esto? Que Daniel sabía que Jerusalén era la ciudad donde Dios había establecido su nombre, donde también en Primera de Reyes 8, Salomón había dedicado el templo y pronunció estas palabras, que si el pueblo de Dios estaba en tierra extranjera, en tierra enemiga, y ellos oraban hacia su tierra, oraban hacia el templo donde Dios moraba, Él les haría justicia, escucharía sus oraciones.
Y es precisamente aquí lo que Daniel está tratando de recibir de Dios, que se le haga justicia. Él sabía que era algo injusto lo que se estaba haciendo. Él no se avergonzó de orar, él no cambió su modo de proceder, su modus operandi, él siguió orando al Señor, como continuamente lo hacía. No fue que ahora, en la prueba, se puso a orar. Él ya siempre lo hacía. Él oraba 3 veces. Y a lo mejor cualquier otro buen judío habrá dicho, bueno, como está lo que está pasando, voy a dejar de orar a Dios por estos 30 días. Total, Dios sabe lo que está ocurriendo, Él me va a perdonar si yo dejo de orar. Pero no fue eso lo que hizo Daniel. Si Daniel hubiera hecho eso, sus enemigos hubieran dicho, qué cobarde es, traicionó a su Dios. Y el nombre del Señor hubiera sido deshonrado. Nuestro llamado, hermanos, en todo tiempo, sobre todo en la adversidad, en la persecución, es a confesar a Cristo delante de los hombres. Y eso es lo que hizo Daniel. Y esto también, hermanos, es un llamado de atención para todos nosotros. Porque Daniel, siendo gobernador de Babilonia, él tenía tiempo para orar al Señor. Él tenía tiempo para 3 veces al día separar de las horas, ¿cierto?, de su trabajo y ir delante del Señor en oración. ¿Cuánto a nosotros nos falta, hermanos, para crecer? Nosotros creceríamos mucho individualmente, familiarmente y como iglesia, si con más diligencia y constancia nosotros inclináramos nuestras rodillas. Ante este proceder de Daniel, los enemigos de él no se hacen esperar. Ellos rápidamente pasan a escena y dice el verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablan del edicto. ¿No es confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea hallado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué de los hijos del cautivo de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición? Estos perversos hombres no estaban vigilando casa por casa de los judíos para ver quién era el que obedecía o desobedecía el edicto. Ellos estaban atentos en un solo hombre, en Daniel. Y cuando ellos ven con sus propios ojos que Daniel seguía orando y pidiendo al Señor, ya tenían las pruebas para ir a acusar delante del rey. El rey estaba ajeno a las intenciones de estos hombres y ellos le recuerdan la inviolabilidad del edicto, que era inquebrantable, no podía ser abrogado. Y lo tratan con desprecio a Daniel, le dicen el cautivo de Judá. Al igual que Belsasar lo menospreció en el capítulo 5, ahora estos hombres también están despreciando a Daniel. Ellos le recuerdan que ya no puede retractarse, ellos decían, ya tenemos a Daniel en nuestras manos. El 14 y 15 nos dice que cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres nuevamente rodean al rey y le dicen, sepas, oh rey, por ley de Media de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. El rey estuvo dispuesto, hermano. Tal vez conocía mucho a Daniel, era muy cercano a él, sabía que era un hombre sabio, justo, sencillo, que era competente con su trabajo y le pesó mucho el que haya sido acusado por los sátrapas. Y eso nos lleva al siguiente escenario, que es Daniel es salvado de los leones, pero sus enemigos no. Como el edicto era inviolable, estaba sellado por el rey no tuvo más remedio que mandar que trajeran a Daniel, como dice el verso 16, y echarlo en el foso de los leones. Y el rey le dice que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermanos, lo único que puede hacer el rey en esta situación es desearle el bien a Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él sea librándote. Tal vez Daniel le comentó al rey que sus amigos en el pasado habían sido salvados de un horno de fuego. El rey a lo mejor tenía ese conocimiento y le pide a Dios que ojalá pueda librar a Daniel, porque Él no puede hacerlo. Y dice el 17 y 18 que fue traída una gran piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio, no comió nada, se fue al ayuno, ni escuchó música, ni se le fue el sueño. Para asegurarse de que Daniel no fuera a escapar, se coloca la gran piedra en la entrada y para hacerlo todo oficial empiezan a sellar con sus anillos. El rey comienza primero y luego estos hombres que lo acusaron a Daniel felizmente estaban colocando su sello en la piedra.
Hermanos, el rey no comió nada, no disfrutó de instrumentos, de cuerda, ni siquiera durmió esa noche, porque se estaba a lo mejor preguntando y torturando en su mente: mi amigo Daniel ya estará siendo comido por los leones, estará muerto, o tal vez el Dios de Daniel lo haya librado como libró a sus amigos en el pasado. En la costumbre de los babilonios, si un hombre era torturado pero sobrevivía a la mañana, era perdonado. A lo mejor el rey Ciro tenía esa esperanza de que Daniel pudiera ser salvado por su Dios. Entonces dice el 19 que el rey se levanta apresuradamente de mañana y va al foso, y acercándose llama a Daniel con voz triste y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo que tú continuamente sigues, ¿te ha podido librar de los leones? Parece que estos segundos en que Darío habla por una respuesta fueron eternos. Darío quería solamente escuchar a Daniel, y él escucha lo siguiente. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él creía inocente, y aún delante de ti yo no he hecho nada malo. Hermanos, qué gran alivio debe haber sentido el rey Ciro en ese momento. Qué gran milagro estaba viendo un rey pagano. Un hombre anciano, frágil, ¿cierto?, de más de 80 años, había pasado toda una noche al lado de fieras salvajes y poderosas y se encontraba vivo. Los leones pasaron a ser como tiernos gatitos en manos de Dios. Daniel le responde que su ángel, el ángel del Señor, lo libró, y se cumple el salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y así, hermanos, como les decía, atrás, muchos años atrás, Sadrac, Mesach y Abednego habían sido resguardados por un ángel que Dios envió. Ahora también Daniel es librado porque prefirió obedecer al Señor antes que al rey y su edicto idolátrico. El rey, vemos aquí el contraste, el rey teniendo todo, teniendo riquezas, abundancia, un palacio confortable, pasó una pésima noche. Pero vemos a Daniel, siendo un hombre anciano, en una parte toda oscura, rodeado de fieras salvajes, había pasado la mejor noche de su vida, porque la presencia de Dios estaba ahí en el foso. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y vaya que Dios le hizo justicia a este varón. Dios había pesado a Daniel y ningún error, ningún tipo de pecado había sido puesto en su cuenta. ¿Quiere decir esto que Daniel era sin pecado? No, Daniel también era pecador, pero en cuanto a que él no había hecho ninguna conspiración, no había hecho ningún mal, ningún agravio al rey. Por eso fue hallado inocente Daniel por Dios en esa forma. Este acontecimiento, hermanos, quedó registrado, la salvación de Daniel del foso, para toda la eternidad. Y en las páginas del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos nos señala esto cuando dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Este Daniel, hermanos, confió en su Dios, puso su confianza en él, práctica, viva. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Es algo que debemos tener en cuenta. No podemos vivir sin fe. Dice el verso 23 que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de que Daniel estaba vivo, y manda sacar a Daniel del foso. Fue sacado Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Con gran alegría manda que lo saquen rápido el rey y comienzan a examinarlo. Yo me imagino, empiezan a revisarlo por todas partes, su ropa, le levantan los vestidos, no sé, lo revisan, y ningún rasguño, nada se encontró en él. Si nuestros gatitos en casa nos arañan, ¿cierto?, nos dejan marcas, aquí Daniel ni siquiera eso tenía. ¿Por qué? Dice el texto: porque había confiado en su Dios. Él, nuestro Dios, es un Dios viviente, hermanos. No es un Dios falso, hecho de madera, de piedra, de cerámica, no es una lámina en la pared. Es un Dios viviente, que libra, que hace señales. ¿Quiere decir esto también que ningún cristiano padecerá el martirio por su fe? No. Vemos por la historia de la iglesia, de las historias bíblicas, los terribles padecimientos que muchos de nuestros hermanos padecieron en el pasado por causa de su fe en el Señor. Pero ya sea, hermanos, que el Señor nos libre del martirio, nos libre de la muerte, o tengamos que padecerla, en cualquiera de los casos, el Señor va a salvaguardar nuestras vidas. Nos va a salvaguardar en cuerpo y alma al final, en la resurrección. Si perdemos nuestro cuerpo, bien, lo perdemos ahora por un momento, pero el Señor, cuando regrese y levante los cuerpos de las tumbas, unirá nuevamente nuestros cuerpos a nuestras almas y nos hará como Él es
así que no debemos temer a la muerte. Por eso Pablo exclama cuando dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestro Dios, hermanos, no solamente salva nuestras almas, sino que también salva nuestros cuerpos. El Señor es un Dios que nos salva completamente, plenamente. Y eso lo vamos a experimentar y lo vamos a ver de primera mano en el día, como les digo, de la resurrección. Pero el caso contrario de esto, de la salvación, es ¿qué cosa? La condenación. Es eso lo que les ocurre a los enemigos de Daniel. Leemos que el verso 24 dice: y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Ven la diferencia? Pareciera, hermanos, que el Salmo 94 fue escrito pensando en lo que vivió Daniel y sus enemigos. Cuando leemos: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. ¿No es eso lo que hicieron los sátrapas de nuestra historia? Hicieron agravio bajo forma de ley. Sabemos que este salmo también se aplica a Cristo, pero aquí, para motivo de nuestra historia, también, ya que Daniel era un tipo de Cristo. Dice el salmo siguiente: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Eso es lo que exclamó Daniel y lo que exclamó también Cristo. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Eso fue lo que hizo Dios, destruyó a estos malvados hombres, porque dice que ni siquiera habían llegado al fondo del foso cuando habían sido ya quebrados por los leones. Estos hombres experimentan, hermanos, la justa retribución por sus pecados, por sus maldades. Y vemos aquí y desprendemos dos cosas importantes. Número uno, que el rey no fue justo al enviar a las mujeres y a los niños de estos hombres a la muerte. Ellos no tenían nada que ver con el plan malvado para acusar a Daniel, pero que en ese tiempo se hacía así para que la familia de los condenados no se rebelaran posteriormente, no hicieran problemas. Pero aquí vemos entonces que ningún hombre puede ser justo en todos sus juicios. Todos nosotros, aunque queramos hacer justicia, vamos a ser injustos de alguna forma, pero no nuestro Dios. Él es justo en todos sus juicios, ¿cierto? Y el segundo punto es que cuán grande carga tienen en sus hombros los cabezas de familia, hermanos varones que tienen familias. Así como pueden encaminarlos al bienestar eterno junto al Señor, también pueden hacer todo lo contrario. Pueden ser tropezaderos para llevar a la desdicha a los suyos. No, hermano, no descuiden su familia. Por favor, cuida tú, como cabeza de tu hogar, de encaminar tu familia hacia el cielo, no al foso del infierno. Y llegamos entonces al último escenario de nuestro texto, que es el edicto del rey Ciro, donde él dice que escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. No dijo yo lo libré. Dios libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa, que es lo mismo. Es un hombre medo, es un hombre persa. Entonces, si nosotros hemos visto ya un milagro, hemos visto a Daniel salvado del foso, aquí vemos otro milagro, un milagro aún mayor. Un rey pagano, el cabeza de la nación, del imperio más poderoso de esa época, Darío, exclama y tiene solamente palabras de alabanza, de exaltación al Dios de Daniel. ¿No es eso milagroso? Él escribe a todos los dominios de su reino que todos empiecen a temblar, a reverenciar al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque dice que Él es Dios viviente. Ya aquí Él está poniendo a Dios como un Dios que no tiene principio, no tiene final, no es un Dios muerto, no es un Dios de piedra, es un Dios que hace verdaderamente prodigios. Él lo vio con sus propios ojos. Él no le contaron que fue salvado del pozo, él no lo leyó en algún escrito, él vivió de primera mano ese milagro. Ver a Daniel echado al foso y ver luego a Daniel sacado del foso sin ningún tipo de daño. Hermanos, Nabucodonosor y Ciro, dos de los monarcas más poderosos y paganos de esa época, fueron testigos del poder de Dios.
Y eso nos habla de que Dios habla y hace señales y tiene misericordia aún de los grandes y de los poderosos reyes que han existido. No los deja hablar. Por eso nosotros también debemos predicarle a los ricos y a los poderosos, no solamente a los pobres. Hermanos, finaliza el texto diciéndonos que Daniel prosperó durante el reinado de Ciro. Y aquí, hermanos, yo quiero que volvamos otra vez a recordar la historia de José, ya que Daniel también es una especie de José 2.0, en donde vemos que los hermanos de José intentan hacerle un mal. Así también aquí los sátrapas intentan hacerle daño a Daniel, de poner su vida en riesgo, pero Dios encamina todo para el bien de Daniel. Y dice que este es prosperado luego mucho más que al principio. Y vemos que él prospera mientras que los demás pasan. Vemos que Nabucodonosor muere, pasa su reino, luego los que lo siguieron mueren, pasan. Vemos a Belsasar también reinando un poco y después pasa. Y vemos aquí a los gobernadores y sátrapas que también pasan, mueren. Pero Daniel seguía ahí. Daniel seguía vivo, seguía activo. Y este es un ejemplo del texto que dice: y el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, por siglos los cristianos han visto las similitudes entre Daniel y Cristo. Les decía que Daniel es un tipo de nuestro Señor y quiero que lo compartamos hoy, que lo veamos. Dice que los gobernadores y sátrapas, ¿qué es lo que hacen? Se juntan contra Daniel al comienzo, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento leemos que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Vemos que los perversos conspiradores no pudieron encontrar ninguna corrupción en Daniel y del mismo modo los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no la hallaban, dice el Nuevo Testamento. A Daniel lo encontraron culpable de transgredir la ley de los medos y de los persas, y a Jesús lo encontraron culpable de transgredir la ley de los judíos. Leemos que ellos decían: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ciro intentó sin éxito salvar a Daniel, así también Pilato intentó sin éxito salvar a Jesús. Leemos que Daniel había confiado en su Dios, así también leemos que Jesús confió plenamente en su Padre, pues vemos que la noche antes de ser crucificado nuestro Señor oró: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él confió en la voluntad de su Padre, en sus designios. Daniel descendió al foso, a su tumba, que representa su muerte. Así, del mismo modo, el cuerpo de Jesús fue depositado en una tumba. La tumba de Daniel fue cubierta con una gran piedra y sellada, ¿cierto?, por el rey Ciro. Así la tumba de Cristo también fue cubierta con una piedra y sellada por los romanos. El rey encontró a Daniel vivo en la mañana y lo hizo sacar de su tumba. Y en el Nuevo Testamento leemos: y muy de mañana, el primer día de la semana, así como hoy, vinieron las mujeres al sepulcro, donde un ángel les dijo: Jesús Nazareno ha resucitado. Después de que Dios salvara a Daniel de una muerte segura, vemos que este prosperó. Así también, luego de que Dios resucitara a Jesús de la muerte, Jesús también prosperó, pues dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así Daniel, hermanos, es tipo y figura de Cristo, pero por supuesto Jesús es mucho e infinitamente superior a Daniel. Dios salvó a Daniel de esa muerte segura, pero Dios resucitó a Jesús después de que muriera. Daniel se levantó de su tumba para luego morir posteriormente por causas naturales. Pero vemos que Jesús, por el contrario, se levantó de los muertos y no volvió a morir. Vive eternamente. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, ese es el Cristo el que quiero que nosotros veamos, al que quiero que nosotros exaltemos, que nosotros confiemos en Él. Dos cosas y dos grandes propósitos tiene Daniel en este capítulo, que en primera instancia fueron para los judíos, como les digo, pero también se aplican a nosotros. El primero es llevar a nosotros a una fidelidad a Dios. El autor quiere que nosotros seamos fieles a nuestro Señor y no a las leyes corruptas del país, no a las leyes que violan la ley del Señor. Si nuestro país en este momento nos deja, nos pone la prohibición de dejar de orar, de dejar de congregarnos, nosotros debemos obedecer al Señor primeramente. El Señor Jesús declara que no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. No basta solamente con decir soy cristiano, con decir creo en Dios, debemos ser fieles a Él y obedecer sus mandamientos. El segundo propósito es llevar a su pueblo a confiar en Dios para salvación. Daniel no confió en vano en su Dios. Él sabía que su Dios era capaz de librarlos del exilio. Y eso fue lo que ocurrió. Ciro después emitió un edicto para que todos los judíos volvieran a su tierra anhelada. Así también nosotros, cristianos, nos encontramos en un exilio pasajero, en un exilio que va a durar poco tiempo. ¿Ya? Así nosotros también debemos seguir confiando en nuestro Señor, de que Él nos va a llevar a casa, de que nos va a llevar a la tierra anhelada. Él es el Dios viviente, hermanos, que es capaz de librarnos de la muerte. Para nosotros la muerte ya no tiene ningún tipo de pena, excepto de miedo. No debemos sentirnos así con la muerte. La muerte es solo una puerta hacia la vida eterna. Nuestro Señor nos dice, para consuelo de nosotros, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí o confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te da ánimo eso. Aunque muera, aunque tu cuerpo vaya a la tumba y se llene de gusanos, tú vivirás por causa de Cristo. Dice también el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así fuere, si se me fuere, yo prepararé lugar y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No les alegra eso, hermanos, que el Señor les esté preparando moradas para que donde Él está, ustedes también estén? Hermanos, no estamos confiando en nuestro Señor, en Cristo, en vano. Daniel es un ejemplo de cómo debemos confiar en nuestro Señor, obedecer sus mandamientos, confiar en que nuestro Dios es capaz de librarnos de una muerte segura, de la segunda muerte. Hermanos, nuestro Cristo se levantó victorioso al tercer día de la tumba. Primicia de los que murieron fue hecho, dice la Escritura. Así también, hermanos, quiero que tengamos siempre presente esto. Cuando el Señor Jesús regrese, ¿qué va a pasar con nosotros si hemos muerto? Nos levantaremos de la tumba. Es lo que también nos enseña Pablo. Él nos librará de este enemigo final que es la muerte. Debemos morir porque, bueno, la causa del pecado es la muerte. Físicamente nosotros vamos a morir, pero para los que han creído en Cristo, eso no va a ser el final. Como dice el himno que cantamos muy a menudo, la muerte es solo una memoria y recuerdo de la redención. El Señor nos va a llevar en ese momento a su glorioso reino que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si eso no es algo que te llene el corazón de alegría, de gozo, no sé qué puede ser. Ahí ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado. Nunca más no va a haber la capacidad para pecar, para desobedecer al Señor. Más está la otra cara de la moneda, el otro contraste, que si aún no eres creyente, si no estás confiando en Cristo para la salvación de tu perdida alma, el destino para ti es el mismo de los malvados de la historia de Daniel. Vas a recibir la justa retribución por tus pecados y no vas a ser devorado por leones en unos minutos. Vas a ser lanzado al foso del infierno, donde el tormento no dura, como te digo, un par de minutos, sino que dura toda una eternidad. La pregunta ¿es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que quieres en verdad? ¿Qué esperas para humillarte delante del Señor y confesar con un corazón humilde y quebrantado: Señor, he pecado contra ti, perdóname? No esperes más. Hoy es el momento de confesarte delante del Señor y de refugiarte en su sacrificio. Yo te invito y te exhorto a que lo hagas lo antes posible, porque nuestro Dios, ¿qué es? No es el texto. Él es un Dios viviente, alguien que puede librarte de la muerte segura si tú confías en Él. Y si pasas a ser parte de ese grupo de creyentes victoriosos, de creyentes alegres, vas a poder cantar y decir junto a nosotros: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le damos por su santa palabra, que cada día, Señor, nos renueva el ánimo, nos confronta, nos auxilia. Su palabra es fiel y verdad, nos santifica. Gracias, Señor, por este pasaje de Daniel, por dejarnos para nosotros, Señor, grandes enseñanzas. Hoy, Señor, hemos visto que usted desea y anhela que nosotros le sirvamos a usted, que seamos fieles a usted, a sus mandamientos. Ayúdanos, por favor, para poder hacerlo. Como bien orábamos en la mañana, no podemos por nuestras propias fuerzas. Daniel era capacitado por un espíritu superior
Y es ese Espíritu Santo al que nosotros clamamos y rogamos: oh Espíritu, por favor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos a ser como Cristo, a seguir su palabra, a honrarlo en todo, a poder crecer en santidad. Y también, Señor, nos has enseñado que debemos confiar en usted para todo. Usted nos puede librar de la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque es garantía el que usted nos da, Señor, de su Espíritu, para que un día nos levantemos de la tumba y ya, Señor, no haya muerte nunca más, sino que disfrutemos con usted de la vida eterna para siempre. Gracias, Señor, por todo. Gracias le damos por Cristo, quien sufrió el peso de nuestra maldad, el peso de nuestro pecado, sobre sí toda la ira que debíamos cargar nosotros, Él la llevó. Y hoy nosotros podemos cantar y decir: gracias sean dadas por Cristo, Señor, que Él nos da la victoria. Gracias por este pasaje, gracias por este día, Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.